Liliana, anda, muy buenas. Hola. Aquí estamos porque nos han traído a los dos. Sí, y nos obligaron, ¿no? Bueno, una obligación relativa. Nos obligaron desde el alma. Y creo que Enrique, la Fundación Espator, Recuerda Televisión, lo que quieren es que hablemos acerca de tu libro. Iba a decir de tu último libro, de lo denso a lo sutil, de Ediciones Adalid. Pero bueno, antes de comenzar, no es tu último libro, pero también recopila otros textos, ¿verdad, Liliana? Sí, esto es maravilloso porque, bueno, la cuestión es que los 3 libros que he escrito son libros de volumen no tan grande, no son tan voluminosos. Y entonces daba para que y como los 3 son secuencia de lo uno y de lo otro, daba para que se recopilara los 3 en uno. Haciendo una aclaración, y es que en el primer libro, que es Conciencia sin mente, como fue elaborado desde 1980 y tanto, y por supuesto su primer ejemplar creo que salió fue en 1999, y no salieron tampoco muchos, eso ya no existen en ninguna parte, y fue lindísimo poder tener esta recopilación de este otro libro que, ¿cómo lo considero? Los 3 libros para la secuencia. Conciencia sin mente te aclara que, y por supuesto, obviamente que vamos a considerar que cuando fue escrito yo no tenía las herramientas que tengo hoy en día, el entorno tampoco estaba preparado para recibir esa información de cómo pasar de la mente a la conciencia, pero no se quiso cambiar nada, se dejó tal cual como se escribió, y les pido a los lectores, digo ahí, que por favor se den cuenta de cómo en esa época era tan fuerte para mí poder expresar qué significaba pasar de la mente a la conciencia. Entonces, ese es el primer, digamos, el primer tomo del libro. El segundo tomo del libro es el segundo libro, que es magnífico, que lo pusimos como el último que escribí, lo añadimos allí para dejar el de Viviendo en la Fuente de último, que era el más indicado. ¿Qué pasó con el segundo libro, con el segundo tomo, que es entonces el libro, que es que es estar como mamíferos en el reino de los mamíferos, pasar al reino de la conciencia? Pero a nosotros, ahí explicamos en el libro, que a nosotros siempre nos dijeron que nosotros pertenecíamos al reino de los mamíferos. Obviamente Lilananda ponía ahí mamíferos mentales, pero también teníamos otra opción que nos la brindaron los grandes maestros como Jesús, de encontrar otro reino, que él lo llamaba en su momento reino de los cielos, pero que en realidad es el reino de la conciencia. Entonces, en ese segundo tomo hay unas vivencias y unos pasos muy hermosos para entrar en ese laboratorio de nuestro cuerpo y darnos cuenta que podemos hacerlo nosotros, y no hay nada ni nadie que lo pueda hacer por nosotros. Es nuestra responsabilidad ante la evolución, es nuestra responsabilidad ante nuestro programa de vida hacerlo, y que ya verás tú, el lector, qué capacidad tiene en este momento de discernirlo y si está listo para salir del reino de los mamíferos. Ese es el segundo tomo. Y el tercer libro, que vendría a ser el tercer tomo, es el que muchos de los lectores conocen con De Regreso a la Fuente, que tuvimos la gran oportunidad de transformar un poquitín el título y ponerlo Viviendo desde la Fuente, porque es así como es. Nosotros no vamos a regresar, sino estamos viviendo. Y esa es la propuesta de los maestros, que vivamos
en la tierra el reino de los cielos. Y eso es uno de tus grandes temas, bajar Sí, el cielo a la el tierra. cielo en la tierra. Claro, el tema de Mm. nosotros, bajar el cielo a la tierra. Entonces, por eso lo pusimos viviendo en la fuente, como para que se den cuenta que esto no es algo que tenemos que vivir cuando nos vayamos o hagamos el tránsito, porque muchas personas con las que hemos hablado dicen, bueno, pero cuando nosotros salgamos, pues de todas maneras vamos a estar en el cielo porque nos lo merecemos, Ujú. y ya no nos vamos a ir para el infierno porque ya no lo merecemos. Y resulta que la cuestión es, no, tú no vas a encontrar un cielo en ninguna otra parte, lo tienes que encontrar es aquí, en la tierra, vivenciarlo, experimentarlo, asumirlo y gozarlo. Entonces, ¿cómo llegamos al estado en que lo podemos gozar? Ujú. Efectivamente, la gente no sé, a veces tiene la sensación de que cuando se desencarne de aquí, allí en el cielo van a pasar cosas Sí, que van a suponer un salto en nuestra evolución en conciencia. exacto. Y no es así. Es decir, cuando salimos de aquí, salimos en un estado de conciencia, en el denominado cielo, integramos las experiencias que hemos vivido aquí y nos Exacto. preparamos para volver a encarnar, de tal forma que esas nuevas encarnaciones, entre comillas, las estamos forjando aquí, que es lo que se suele olvidar muchas veces. Exactamente. Nada nuevo va a venir, sino lo que No, estamos forjando aquí precisamente con nuestros actos, con nuestros comportamientos y con nuestra forma de vivir y el estado de conciencia que estamos aquí tal consiguiendo. cual, De ahí la tal cual. importancia de lo que tú tienes, de lo que tú estás diciendo, de, oye, vamos a poner los pies en el suelo y vamos a Exactamente. dar todo el protagonismo que merece a esta encarnación. Miranda, por lo que nos has Exactamente. comentado en este libro de Ediciones Adalid, Ediciones Ende, que es el mismo grupo editorial, en Sí. concreto para poderlo comprar el libro Ediciones Ende Adalid tiene una página web que es la famosa Ujú, www.ediciones-ende.com. Poniendo Ende, Ediciones Ende en cualquier buscador, no van a tener ujú. ningún problema y el envío a domicilio además es gratuito, la que suele realizar este editorial, o sea que Mm, es fácil conseguir por tanto tu libro. Te iba mira, a aquí hacer una tenemos un pregunta, por lo que dato. has comentado, podríamos decir que este libro, al recopilar, perdón, tus tres obras, ¿son tus obras completas en cuanto a libros? Nada, yo no considero hasta ahora nada completo en mí. Ya, pero quiero decirte que recopila todo lo que tú has Ah, escrito hasta el momento presente. eh, digamos que sí y no. Ujú. Sí, sí. Bueno, el término de la conciencia no son no o sí, sino digamos que sí y no. Mm, Porque, claro, como yo empecé este proceso hace 40 y pico de años, ujú, entonces tengo muchos escritos en, eh, en conferencias. ujú, En conferencias hay muchos escritos que no están aquí, pero que hay un ser maravilloso de la Fundación Espató en Medellín, nuestro hermanito Carlos Lesma, que él ujú. está tratando de recopilar esos escritos para ponerlos en la página web, Perfecto. para irlos bajando allá en la página web. Pero digamos que la idea más concreta y más global está aquí. Perfecto. ¿Te parece, Linananda, que cuando yo preparé tu prólogo, el prólogo del libro, Ujú, fui tomando una serie de notas conforme lo leía? ujú, Bueno, hacer referencia a todas esas notas y a este programa interminable, sí, porque dices cantidad de cosas que merecen ser compartidas y resaltadas. Pero ¿te gracias. parece que las que quizás puedas sentir que para lo que estamos compartiendo aquí sean idóneas, te las recuerdes? ¿Son cosas que están escritas en tu obra y que a partir de ahí no haga una serie de comentarios y de reflexiones? ¿Te Por parece bien? favor, por favor, Muy bien. por favor. Pues mira, lo primero que quiero comentarte me llamó la atención en una parte concreta del libro, se habla de la New Age y literalmente dice que desvirtúa el camino interior, Sí. aunque también advierte que yo también participé en eso Ujú, y en la obsesión en definitiva por las cosas que vienen de afuera. sí. ¿Nos podría compartir alguna reflexión al respecto? Sí, 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 sí. Esto fue muy lindo. Miren que cuando yo comencé mi proceso ni siquiera existía New Age. No se hablaba Uh -huh. de nada de eso. Yo lo único que sabía era que sin saber cómo, ni para qué, ni por qué, yo me recluía constantemente en algunos lugares específicos a, a saber un poco de mí, pero como no sabía nada de mí y sabía que
hay muchas cosas que se estaban diluyendo en mi vida y yo tampoco tenía explicación del por qué se estaban diluyendo. Entonces, pues eran noches oscuras, las noches oscuras. Y entonces resolví en un momento dado irme para o para varios sitios de recogimiento que en esa época se llamaban seminarios Ujú. de la Iglesia Católica, y yo me fui para muchos de esos sitios a hacer retiros, a estar en silencio. Pero eran unos silencios confrontantes, Ujú. eran unos silencios en donde yo entendía y ya se me estaba medio aclarando la idea de que nada de lo que yo estaba viviendo era lo que yo necesitaba vivir. Sabía todo lo que estaba dejando, pero no sabía a dónde iba a ir. Ok, así pasaron muchas experiencias y muchos encuentros internos y duré casi 2 años en una oportunidad en un retiro. Y cuando yo salgo de ese retiro, porque me sentía con toda la fuerza, ya, ya entendía que mi trabajo era salir de esta mente que nos golpea, que nos domina, que nos manipula. Yo ya entendía que eso era sin tener herramientas para hacerlo. Y entonces eh, entro digamos, a escribir un poco sobre lo que significa qué es mente Ujú. y hacia dónde tenemos que ir si somos capaces de entender qué es la mente. Podemos dar un paso. En ese momento, cuando yo salgo toda entusiasmada de allí, salgo de allí y encuentro un entorno y dije, hay muchos seres a los que yo puedo, en esa época yo vivía como casi siempre en un hotel, Ujú. y entonces pedí permiso a las personas las dueñas del hotel que si me dejaban ir en un salón pequeñito recogiendo gente de allí Ujú. para ir hablándoles un poquito sobre el proceso. Y curiosamente todas las personas que iban acercándose, pues eran personas muy lindas que estaban en un proceso que se llamaba, para ellos en ese momento, la nueva era, Ujú. la nueva era. Entonces llegaban allí con una cantidad de expectativas de que si somos capaces, por poner ejemplos pequeños y no tampoco tanto Sí, sí. tiempo allí, mira, es que si nos metemos debajo de una pirámide, vamos a encontrar una energía y esa energía nos va a ayudar a nosotros a hacer desbloqueos y tal. O hay una serie de cuarzos o una serie de terapias que hoy en día se están vendiendo, que son buenísimas, en donde se puede trascender y no hay necesidad de que nos digas toda esa cantidad de cosas de la mente. En la medida que iba pasando el tiempo, claro, como yo no entendía la propuesta de afuera, pues yo dije, voy a conocerla. Pues porque yo no puedo decir, eso no sirve sin que yo pueda ir Ujú. a conocerla. Entonces me fui vinculando un poco allí a esos temas y era infinidad de conferencias de una parte de otra, de seres que venían de un lugar, de otro, que conferencias de todo tipo, con herramientas externas para solucionar tus problemas o tus situaciones, como por ejemplo, y eran costosísimas además en esa época, podían llegar a costar un fin de semana en, en términos de pesos colombianos, 4 o 5 millones de pesos, ir a que alguien a que tú fueras a que alguien te dijera, si tú sigues estos pasos, se va tu karma. Yo te voy a liberar de tu karma. Y eso la gente pagaba lo que fuera. Ujú. O empezaban a vender unos aceites en donde estos aceites con estas gotitas tú vas a tener más iluminación. Este chakra de aquí se te va a abrir y tal cosas, ¿no? Ejemplos más o menos de ese Ujú. tipo. Y por supuesto, yo veía eso y yo decía, me equivoqué.
yo me equivoqué. Y todos esos años de encierro que tuve, pues no sirvieron para nada. Porque mire lo fácil que es hacer la transición, ¿no? ¿Qué tal yo meterme en estos dolores y en estas noches oscuras cuando hay personas a las que yo les puedo pagar para que me quiten supuestamente el karma? Y empezó toda esa confusión y toda Ujú. esa cantidad de cosas hasta que los, yo entré allí a hacer meditaciones en conjunto con la gente. Incluso por ahí debo tener algunos CDs grabados por mí, el rayo violeta, el rayo rosa, el rayo, que son magníficos, que son bonitos, que son maravillosos, pero que eso veía yo en la medida en que pasaba, eso no va a solucionarte nada, ni va a permitir que te conozcas, ni va a permitir Ujú. que tú te hagas la transición que tienes que hacer. Así que en un momento dije, esto no más, yo no grabo más con esto. Y escribí por ahí unas cuantas cartas. En esa época no había internet ni nada de estas cosas, así como ahora. Escribía por ahí unas cuantas cartas y les decía que yo sentía mucho, pero que yo me alejaba, que yo no podía estar allí y me alejaba y me iba. He sido una solitaria. Mis procesos son muy solitarios, entonces me salía de allí y volvía a decir, bueno, cada vez que voy a ir a brindar la posibilidad de esto, en esa época ya entonces pude sacar el libro de Conciencia sin Mente Ujú. y había un grupo muy grande en varias ciudades de Colombia que les encantaba estar con Ilananda y hablábamos y tal, pero apenas salió el libro de Conciencia sin Mente, muchos seres se retiraron y dijeron, esta muchacha, que en esa época no era tan, ¿no? Era todavía joven, un Ujú. poquito joven, esta persona tan querida y con tantas cosas tan bonitas, meterse en ese problema y en eso, no, eso sí ya, qué pena, pero eso ya es como rayar un poquito en la locura, o sea, eso no se puede hacer. Ujú. Así que eso hizo ese libro de Conciencia sin Mente, Ujú. que me volviera otra vez a quedar con 2 o 3 personas al lado, después de muchos grupos y de muchas cosas. Ujú. Claro, Solina Nanda ha llevado también a muchas personas, tú eres consciente de ello, yo también, a que metiéndose en esa vorágine de buscar a alguien que desde fuera Que se fuera. impulse tu proceso de transformación, Sí, sin tomar conciencia de que el proceso de transformación es propio. Por exacto. supuesto, se comparte con los demás, se vive con los demás, pero es un sendero que tiene que recorrer cada uno y que bajo Perfecto, ningún concepto hay ninguna fórmula mágica de fuera, ¿no? perfecto. Para que puedas dar ese salto, entre comillas, ¿no? Y que ahí la clave está, como nos han dicho todos los maestros, en la vida cotidiana, en el Es, laboratorio que a ti tanto te gusta hablar, ¿no? Del laboratorio de nuestra vida, y no está la clave. ahí es donde está Lo la que clave. finalmente el alma integra son las experiencias tuyas, las tuyas. Y eso Exacto. no tiene nada que ver con ideas, ni con conceptos, No, ni con ninguna otra cosa que no sea tu conducta, tu comportamiento y tu vida, que cuando está basada en un comportamiento lleno de altruismo, de generosidad, de cooperación, de compartir, en definitiva de amor y de compasión, pues eso es lo que tu alma va a integrar. Y no va a exactamente. integrar talleres, ni los que otros digan, ni dejen de decir, ¿no? No, ni creencias. Ni creencias. Yo creo que ahí se vivió un punto culminante con el célebre 2012, ¿no? Cuando tanto Exactamente. en la Uy, New Age se difundió que iban a ocurrir unas cosas sí, que de sí, golpe y sí. porrazo a ti, sin más, te iba a llevar a no sé qué dimensión, a Sí, un que salto todo el dimensional. mundo a partir de ese momento, los que estaban Mm, en este rodaje, mm, iban a subir a esa dimensión. Yo mm. creo que ahí fue un porrazo para... Sí, sí. Y hombre, ahí lo que sí tenemos que compartir es, yo diría que son palabras de ánimo a muchas personas que somos conscientes que se han quedado pilladas ahí. Es Sí, decir, que al no ocurrir determinados acontecimientos ajenos de fuera, ¿no? Que sí, impulsaran un determinado proceso evolutivo, pues se sintieron como defraudados, como si las expectativas se le hubieran venido abajo, ¿no? sí. Sin darse cuenta que eso era simplemente un autoengaño, ¿no? Que no era realidad, porque Exactamente el eso. sendero tiene que hacerlo cada uno, ¿no? Eso fue, por ejemplo. Y además, ¿sabes? Para completar lo de la New Mm, Age, yo
comprendí y lo siento, es una cuestión interna, no estoy diciendo que se debe de creer así, pero yo sentí en un momento que todo el montaje de la New Age fue montado por todas las los altos mandos para que darle ese caramelo a las que estaban tratando de despertar espiritualmente y mantenerlos allí en la rueda. Fíjate, Liananda, que el segundo elemento que tengo, la segunda nota que tengo aquí tomada, es con relación a esos, entre comillas, que están arriba, a esa élite sí, que domina el sistema socioeconómico, y tú te refieres a ella en particular y hablas de cómo manipula, sí, el juego que hace de la dualidad y de la división, sí. y también la salida de la esclavitud, que es la salida de la ignorancia, ¿no? La que esa élite, entre comillas, nos quiere mantener, ¿no? Ahí metido. Me gustaría que profundizara un poquito más. Tú a esa élite, a esos que dominan el sistema y que manipulan en el sistema, tú eso, Dinananda, ¿cómo no lo describirías? ¿Cuáles serían las notas que tú resaltarías más sobre ese comportamiento de esa élite? Sí. Que tiene como fondo la dualidad, la división, como tú muy bien dices, el hecho de que divide en bandos. No sé, ahora aquí, por ejemplo, en España es de libro, ¿no? Es un tema de libro, cómo han sabido meter a la sociedad entera en una dualidad de que si hay una dinámica de confrontación con relación a Cataluña, por ejemplo, que Enrique, el presidente de la Fundación Espató, Juan Torres y yo, en las tertulias que durante mucho tiempo mantuvimos mensualmente en Recuerda Televisión, íbamos viendo, ¿no? Y insistíamos en, por favor, vamos a cesar en esa dinámica de confrontación, porque la dinámica de confrontación no va a ningún sitio, lo único que va a dar es más confrontación, vamos a apostar por una dinámica de diálogo, pero no, ahí ha habido un impulso permanente de la confrontación, y ahora se está viviendo como país una situación muy delicada, donde puedes ver que además la gente se mete en bandos, ¿no? A contra B, B contra A, banderas de unos, banderas de otros. El otro día en una fachada de una ciudad española veía banderas españolas, entre comillas, ¿no? Y en medio de la bandera española había una pancarta en blanco. Y en letras azules ponía menos bandera y más diálogo. Digo, este pobre hombre lo tiene, o mujer, lo tiene que estar pasando fatal, porque todos los vecinos tienen aquí banderas por todos lados, y él lo único que tenía una bandera en blanco, una pancarta en blanco, menos bandera y más diálogo, ¿no? Y tú y yo sentimos que efectivamente ya está bien de tantas banderas y hace falta más diálogo, pero es de libro lo que está ocurriendo en España actualmente, cómo esa élite hace que finalmente la dinámica de confrontación haya llevado a todo el mundo a meterse en A y en B, como si esto fuera un partido de fútbol, tal cual. Sin darse cuenta de que esta forma lo que nos hacen, nos alejan de nosotros mismos, un reality, nos alejan de nosotros mismos, nos hacen ver, o sea, nos evitan ver lo que realmente importa para meternos y entretenernos con cosas que no van a ninguna parte. Coméntanos algo de esto, Nina. Bueno, sí, no soy muy experta en las noticias que dan afuera porque no soy una hacedora de noticias, pero es lo que yo siento en mi corazón, más que cualquier otra cosa que de pronto haya podido descubrir en los medios. Es lo que yo siento en mi corazón. Yo siento en mi corazón que esta élite a la que respeto profundamente, como dices tú, a la que amamos profundamente, sin duda ninguna. Sin ninguna duda. Están en el estado de conciencia en el que están y haciendo lo que corresponde en su estado de conciencia. Sí. Estos seres que son también instituciones, por supuesto, y son sectas, instituciones y programas ocultos, entre comillas, que tienen, en fin. Siento que ellos cogieron el poder del conocimiento que ellos tuvieron no vamos a remontarnos mucho tiempo a la historia porque no es el tema, pero que heredaron, vamos a dejarlo así, un conocimiento que lo han cogido, lo han explotado y ellos lo tienen muy resguardado, pero es un conocimiento sin recorrido. Y cuando uno obtiene un poder o un conocimiento heredado, precisamente de lo que veníamos hablando, de algo de afuera, ese poder y ese conocimiento no sirve para evolucionar, sino para manipular. Entonces es el conocimiento manipulador. Ahora, por el cambio de verdadera era,
planetaria, que es otra cosa, por el cambio de la era planetaria, escrito está, y tiene que ser así porque si no, no habría conciencia, no habría desarrollo de conciencia, que toda la humanidad tiene que acceder a ese poder, pero a la humanidad que ascienda a ese conocimiento tiene que haberlo ganado, tiene que haber hecho un recorrido para ganar el conocimiento que te libera, porque no lo vamos a poder seguir heredando de nadie. Entonces, como ese conocimiento se adquiere al haber hecho un recorrido, yo entendí en mi recorrido que aquellas personas que lo tienen y que nos han manipulado tienen un poco de precaución o miedo o algo así, y no quisieran que la humanidad entera accediera allí. Ellos quieren seguirlo resguardando. Entonces han inventado un caos, han hecho un caos en todos los paradigmas que fueron montados por ellos para que no accediéramos a su conocimiento, y los paradigmas los pusieron en caos, todos, político, económico, social, familiar, la educación, todo, con el fin de que la humanidad sintiera miedo y no quisiera investigar más allá y ellos poder seguir dándoles la información a gota que ellos quieran dar y no la que nos merecemos y a la que tenemos que acceder. Entonces, estos seres, su lema es divide y vencerás. Y vamos a dar un motivo para el caos. Vamos después a mostrar que la gente entró del caos, pero también vamos aquí a demostrar que nosotros tenemos las herramientas para que ellos puedan salir del caos. O sea, ellos montan toda la película. Y todos estos seres están con banderas falsas haciendo terrorismo por el mundo. Y entonces, claro, como están haciendo terrorismo por todo el mundo, los medios de comunicación, que son sus aliados, que son las personas, ellos son los dueños de los medios de comunicación. Entonces, allí en los medios de comunicación se edita lo que hay orden de editar y se dice lo que hay orden de decir, pero no se cuenta la verdad. No se cuenta la verdad de cómo han sucedido los hechos en realidad. Entonces, claro, seguimos en la mentira, seguimos en la cuestión, se crearon fuerzas, los mismos gobiernos crearon fuerzas como, se me ocurre decir Ortica ISIS, que crean a ISIS y mercenarios de guerra y después les dicen póngase en la bandera de esto y después les dicen póngase en la bandera de lo otro. Sí, el famoso ejemplo que aquí en España se dice que el pirómano que se viste de bombero. El pirómano Exactamente. Yo origino el fuego y después me ofrezco como salvador. Tal cual, no te digo que es que sé dónde la palabra que tienes, tú me sacas a mí de este enredo. Sí, esto es un dicho aquí en España muy conocido, vamos, el pirómano que después se hace pasar por bombero es un tema muy conocido. Ese es el tema, ese es el tema. Entonces, ¿qué pasa? Ellos arman el fuego, después dicen, pero yo les puedo apagar ese fuego, pero entreténganse con esto, porque ustedes no pueden ir a encontrar el poder donde lo tenemos escondido. Y eso es lo mismo de los realities, del deporte, del fútbol que nos tienen. El desconocimiento, la manipulación informativa, el miedo como caldo de cultivo, exacto. La incertidumbre que a la gente la vuelve loca cuando las cosas no están claras, la precariedad en el empleo cuando se tiene, el desempleo, el riesgo de desempleo, y todo eso a la gente dentro del sistema de creencias que ellos mismos han creado los solivianta. Claro. Y evita, ahora volveremos a ello más adelante, Yolanda, pero hay una frase que después sacaré, pero que ahora viene como anillo al dedo, porque para salir de esa dinámica en la que la manipulación de la élite nos mete, la clave está en uno mismo. Total. Tú hablas exactamente de la relación armoniosa conmigo, la relación armoniosa conmigo mismo. Qué preciosidad, ¿no? Y dices, antes el otro me mostraba lo que yo creía que era. Ahora, desde la relación con mi ser, el otro me muestra el ser divino que soy.
Eso Ahora es. iremos a ello un poquito más adelante. Esas son palabras muy bonitas. ¿Quién las escribiría? ¿Quién las escribiría, verdad, Linananda? Ahora volvemos a ello. Son lindas, Lo he son sacado a lindas. colación porque hemos empezado hablando de ese autoengaño en el camino espiritual que Sí. significa, entre comillas, la New Age. Ujú. Tú has apuntado en un momento determinado que además intuye que de alguna forma esa desvirtuación de lo espiritual y de lo conciencial que hace la New Age está también amparada por esa Por élite. supuesto, Eso nos ha llevado a hablar de la élite como tal, por la supuesto. división, el miedo Sí, como pilares de la dinámica que esa sí, élite sigue para mantenernos en la falta de conciencia en definitiva. sí, Y ahora, dejando eso ya ahí, vamos a entrar en lo que a nosotros de verdad nos interesa, y a ti te sí, interesa sobre todo en tu obra, que es, sí. bueno, el recorrido, el El sendero, recorrido, el el mío que es mío. el de todos, porque Por vamos todos de la supuesto, mano, pero por que cada supuesto. uno tiene que hacerlo, ¿no? Sí, Vamos a hablar de ese camino que tenemos que recorrer, de ese recorrido al que tú haces referencia. Te voy a citar algunas cosas que a mí me ha gustado especialmente de lo que tú dices y tú ya te paras en lo que te dé la gana, ¿vale? En bueno, concreto, tú hablas, lo has dicho ya, para el recorrer ese sendero, para empezar el sendero, dejar a un lado el caos de la información mental. sí, Hablas también de investigar en el laboratorio que hay en ti. sí, Hablas de liberarte de la vieja personalidad a la que sí, estamos aferrados. sí, Hablas de prestar atención al momento presente. sí, Hablas, es decir, escribe, de dejar de hacer tantas cosas que me han tenido ahí entretenido en el ámbito de lo material y del juego embolatadita. al que hemos hecho referencia y dar prioridad por fin a la relación con la conciencia del soy. Y hablas, lo ha citado también, del papel de la derrota y de los conflictos. Sí, Son sí, temas sí, que me han llamado mucho la atención de tus obras. sí, ¿Por qué no nos comparte con lo que tú sientas en particular, de las sí. cosas que yo he dicho, lo que sientas en particular? Gracias, gracias, lindo. Esto es muy concreto, ¿no? Lo que tú Sí, pones muy es una concreto. cuestión muy concreta, yo también quiero hacerla muy concreta y no irme por entre las ramas de que había una vez una niña que sufría, ¿no? No, lo concreto, lo concreto. Ujú. Dentro de mí, yo descubrí que a mí nadie me podía indicar quién era yo si yo no lo descubría por mí misma. De hecho, la vida planteó que así fuera. Y muchas personas me han preguntado, o en muchas épocas me preguntaron, Lilananda, ¿quién fue tu maestro aquí en la tierra? Pues, Ujú. ¿no? ¿A quién seguiste? ¿Quién fue tu maestro? Y yo, ¿Mm? Nunca he tenido un maestro, más que apenas yo misma cuando podía. Ujú. Pero nunca un maestro externo, nunca asistí a conferencias, nunca asistí a charlas, nunca estuve en grupos o seminarios de apoyo para mi proceso interno. Eso hizo. ¿Y por qué nunca lo hice? Porque la vida no me lo planteó, la vida me planteó fue, te encierras, y por eso me llaman topo. Ujú. Me llaman el topo, porque me tocó encerrarme para poder descubrir algo que si yo no lo descubría, yo entendía que no valía la pena vivir. Ujú. Al meterme allí en esas cuevas, en esos encierros tan profundos, yo entendía que si yo experimentaba en mi laboratorio interno, si yo experimentaba lo que me sucedía cuando yo ya no me vinculaba emocionalmente con la mente y con el cuerpo emocional, yo empecé a experimentar ese tipo de cosas y me empecé a dar cuenta de que en la medida en que yo avanzaba un poquitito de allí, el camino me iba cambiando. Las Ujú. experiencias que yo vivía, el camino me las iba cambiando y por ahí escribí algo, en la medida en que vamos avanzando, el camino nos va cambiando. Y entonces sentía que en ese recorrido se iban de mi vida, sí, esto lo he explicado mucho, se me iban de mi vida personas, situaciones, experiencias, trabajos, familia, hijos,
todo se iba de mi vida y yo decía, pero si yo soy tan buena gente y tan buena persona, ¿por qué todo el mundo me deja? ¿Por qué todo el mundo se va? No tenía explicaciones muy claras en ese momento, pero así se hizo. Yo vengo a descubrir dentro de mí y después algo me ayudó también mucho, algo a lo que sí recurrí, pero arañando, fue un poquito ir metiéndome en dos o tres cosas de la física cuántica, que no tengo ni idea qué es la física cuántica porque no la conozco, pero por ahí dos o tres cositas que resonaban por ahí y yo dije, estas dos o tres cositas las voy a retomar para mis procesos internos. Entonces, yo hablaba mucho de que yo necesitaba encontrar ese otro reino que no era el mental, pero que era de la conciencia, y voy y veo en la física cuántica que la física cuántica muestra un reino miniatura, un reino, otro reino diferente al que nosotros conocemos, el subatómico, lo que está más allá, que es de donde sale todo, de donde viene todo. Y empiezo a comparar con Jesús sus palabras, que si a alguien podría considerar como maestro es a Jesús en algún momento de mi vida y que lo seguirá haciendo, y a Buda o a Krishna. Entonces yo retomo y digo, wow, pero es que aquí hay muchas respuestas que yo que están, de muchas preguntas que yo tengo y de pronto me pueden ayudar un poco. Empiezo a sentir que yo estoy aquí no aprendiendo. Mira lo curioso. Después de que todo el tiempo es que nosotros estamos aquí aprendiendo, yo decía, no, yo no creo que yo esté aprendiendo. Yo creo que yo me estoy como desdoblando, como desdoblándome para encontrar, tengo muchas capas encima. Sí, como una buena cebolla. Como una buena cebolla. Yo sentía que tenía muchísimas capas encima y que yo quería llegar allá, al fondo, a lo más profundo. No en una forma horizontal. Nunca quise trabajarme en una forma horizontal, sino en una forma muy vertical. Y yo decía, si yo no llego al fondo, si yo no soy capaz de llegar allí, a donde están mis células, a donde están mis partículas, a donde está la información, que después supe por la física cuántica que tengo esa información. Si yo no soy capaz de llegar a eso, yo no puedo seguir diciendo que es conciencia. Claro. Y cuando tú empezaste el camino ese, de irte quitando capas, sí. En la mente muchas veces se plantea eso, el camino, el sendero, la evolución que tenemos que hacer, el proceso en conciencia. Y la pregunta del millón es, ¿por dónde empiezo? Y la respuesta es muy simple. Empieza donde estás. Exactamente. No se puede empezar ningún recorrido si no es de dónde estás. Y claro, para empezar de donde estás, tienes que mirarte a ti. ¿Dónde estás? Mírate al espejo. Hay que empezar donde estás. ¿Dónde estoy? Mírate al espejo. Sí. Y la verdad es que tenemos que reconocer, a mí me pasó también, que al principio hay miedo. Hay miedo de mirarte al espejo, hay miedo de darte cuenta las emociones que aparecen en tu vida ante determinadas circunstancias, las ideas y los pensamientos, en definitiva, las turbulencias, ¿no? Y las vibraciones, ¿no?, emocionales y mentales, ¿no? Y eso no se quiere reconocer en muchas ocasiones, se prefiere mirar para otro lado. De ahí precisamente lo que antes decíamos, como con relación a la New Age, como hay miedo a eso, pues se buscan cosas fuera. Claro, entonces mírate al espejo y reconócete como eres. Exacto. Atrévete a reconocerte. Y ese es el camino, ese es el inicio, ese es el punto de arranque del camino. Y a partir de ahí, como tú dices, hay que meterse dentro. Y ahí sí, las capas, poco a poco, van como saltando, van como desapareciendo. Y fíjate, lindo, hay personas que dicen, no, es que yo ya pasé por una noche oscura y tal cosa. Pero es que no es una noche. Son miles de noches para que tú puedas llegar al fondo de ti. No es una, ni dos, ni tres, son muchas.
Pero para poder vivir esas noches oscuras, o qué se hace en esas noches oscuras, es que nos damos cuenta que todo en lo que veníamos creyendo o que nos metieron como creencia no va más. Ahí es cuando tú dices, pero es que nada de lo que me dijeron a mí que era verdad para que yo me conociera es verdad. Esto yo tengo que inventarme algo yo misma, sacar algo dentro de mí que me permita solventar un poco mi situación en ese momento, porque las creencias que yo tenía, que venía un Salvador, o que venía alguien a darme la manito para pasar el río, no la hay, o por lo menos en el caso mío nunca la hubo, y yo sé que no la hay por ningún lado. Entonces, allí en ese momento, yo entendí que no era solamente Lilananda la que tenía que entrar allí, sino que era la humanidad entera. Comprendí en ese momento que todo este cuento del 2012 y de los mayas y que dijeron y de la cuestión de lo de la vuelta de la Tierra, de la posición de sus equinoccios, todo este tema tan lindo y tan maravilloso tenía que ver con la transformación de la humanidad. No mía solamente, sino de la humanidad entera. Entonces allí entendí que teníamos que tener herramientas para saber qué pasaba en el momento en que deje de pasar lo que nosotros creíamos que tenía que pasar para que vinieran a salvarme. Más o menos es un poquito de enredito, no, está muy claro. Pero es comprensible. Entonces, en ese instante, entendí que yo lo que tenía que transformar no era mi mente, que ya había pasado por la transformación de las creencias, pero que me seguía dejando vacía, o mejor aún, llena de información que no me servía para nada. Entonces, es cuando yo entiendo que esto es una cuestión genética, biológica, química, fisiológica, que el cambio es dentro del cuerpo y que no es fuera del cuerpo, y que era una transformación de la raza como raza. A eso se refiere el segundo libro de mamíferos a seres conscientes, que era una transformación de la raza, que teníamos no que ser más buenas personas, más queridos, más atentos, más formales, porque se suponía que eso lo teníamos que haber hecho hace muchos años atrás, sino que teníamos que dar un salto evolutivo, entrar de una raza a otra, como ahora lo que llaman allí, que no tengo ni idea cómo es muy claro, pero que lo repito porque me gusta, ese salto cuántico entre una situación y la otra, dejar de ser lo que éramos y empezar a ser lo que se dice aquí en el libro: sal de tu personalidad egoica, pero para poder salir de ella hay que verla, observarla, amarla y no pelear con ella, ¿no? Decíamos ayer en la reunión que la mayoría de nosotros los seres humanos no hacemos sino pelear con el ego y pelear con la mente, y hoy en día comprendemos que si peleamos con ello se agranda. Entonces la idea del cambio de raza no era pelear con la personalidad, ni con la mente, ni con el ego, sino saber que la misma conciencia mía armó esa personalidad, armó ese ego para que yo viviera las experiencias de la dualidad, que era lo que me iba a fortalecer para poder entrar al reino de la conciencia. Y entonces es allí cuando entro a mi laboratorio interno a hablar con mis células, a ver el movimiento interno mío cuando algo pasaba afuera, que me decían vive el momento presente, y que la gente me decía a mí, pero es que yo vivo el momento presente porque es que yo me doy cuenta de todo lo que pasa. Y yo decía, es que esa no es la forma de vivir el momento presente. La forma de vivir el presente es que yo me dé cuenta qué pasa en mí con lo que pasa afuera, qué está pasando en mí con lo que está pasando afuera. Y en ese ejercicio fue cuando me fui descubriendo que pasaban muchas cosas en mí
con lo que pasaba afuera, que no eran coherentes con salir de esa personalidad, de ese ego, a mi nueva identidad. Qué importante es eso, Lirananda, qué importante es. Sí, ese era mi tema. Y yo no podía explicárselo a casi nadie porque todo el mundo me decía, y las personas con las que me decían, es que estás exagerando un poco, incluidos personas muy cerca a mi vida, que me decían, mira, no exageres, tú no tienes que morir tantas veces, tú no tienes que dejar tu ego, tú no tienes que dejar tu personalidad, con que lo limpies un poquito, con eso es suficiente. Y yo en algunos momentos lo confieso delante de todos estos hermanos maravillosos y delante de ti. Yo en algunos momentos dije, pues entonces yo estoy equivocada, yo soy la equivocada y voy a tener que, bueno, parar este carro, lo voy a parar. Y no voy a seguir con esto porque lo que estoy es dando un mensaje que la humanidad no me quiere entender o no puede entenderme. Y entonces si la humanidad no lo entiende, pues entonces yo pues, soy la que estoy desfocada de esto. Hasta que llegó un momento en que mi mismo ser, porque pues tengo una bonita relación con ese ser, que mi mismo ser me dijo, no, Lilananda, tú tienes que continuar con esto, porque hay un cambio de raza, de humanidad, y este cambio es para toda la humanidad, no ya para unos santos poquitos, sino para toda la humanidad. Y si te tienes que quedar sola en esto, pues te quedas sola, pero lo logras aunque sea para ti. En eso le he gastado los últimos 20 años más o menos a mi vida. Sí, además a veces es difícil compartir con los otros. Sí. Hay un camino evolutivo que está ahí. Sí. Pero ese camino evolutivo que está ahí no significa que nadie vaya a hacer nada por ti. Es decir, por ejemplo, en el ámbito de la teosofía se describe con mucha precisión la evolución de las distintas razas raíces que se llaman, que va a vivir la humanidad en esta ronda, ¿no? Y se dice que estamos actualmente en la quinta raza raíz y que vendrá una sexta y que vendrá una séptima. Y dentro de la quinta raza raíz se nos dice que esta es la quinta subraza. Y dentro de la quinta raza raíz habrá una sexta subraza y una séptima subraza. Y se dice muy bien el papel que cada raza y cada subraza va a jugar en ese proceso evolutivo. Wow. Pero eso a veces cuando se lee o cuando se comparte, a la gente le lleva a pensar que bueno, que como esto está descrito, yo entonces me siento tranquilamente y la corriente me lleva. Y no, precisamente esa evolución está descrita, pero esa evolución va a ser así debido al granito de arena que cada uno va a aportar al conjunto. Y fundamentalmente el granito de arena que uno se aporta a sí mismo con algo que tú comentas con una expresión que me gusta, Lilananda, y que quiero que la compartamos ahora, porque hablas en concreto de, no quiero que se me... la conciencia desplegada. Eso. La conciencia desplegada. ¿Nos puedes hablar de esa conciencia desplegada? Sí. Eso fue lo que cuando yo ya entendí que yo no había venido a aprender, sino a desplegar la conciencia, eso para mí fue una panacea bellísima, porque anteriormente a yo hacerme este descubrimiento en mí misma, yo en muchas oportunidades, y lo digo humildemente, dije, yo soy Dios. En muchas oportunidades, en muchas conferencias, en muchas cosas, y entonces la gente también decía, sí, es que nosotros somos dioses y qué tal y qué vuelta. Pero créame que cuando yo decía, yo soy Dios, había algo allí, ay, que como que me rechinaba, me rechinaba un poquito, y yo decía, me rechina, es porque me estoy creyendo Dios, que es el Dios del que tanto adoramos y hablamos. Pero yo dije, pues si esto me está rechinando, voy a dejar de decir que yo soy Dios. Hasta cuando yo no descubra por qué me está rechinando esto. Cuando la conciencia desplegada, me di cuenta que yo venía, hablemos de esta encarnación, de esta que es la única que interesa,
lo explicaba hace unos días en una forma bonita, como que esto fuese este paño enrollado, Ujú. este paño enrollado, y que yo llego aquí a empezar a desdoblar esto. Pero yo no puedo desdoblar sino a los 5 años una cosita de este paño. Ujú. Yo no puedo desdoblar a los 5 años el paño. Entonces, a los 5, a los 15, a los 20, a los tal, yo voy desdoblando lo que yo tengo que ver en ese momento para verme. Y descubro que cada vez, ahora lo descubro, que cada vez que yo alzaba el pliegue, sabía algo más de mí, de lo más profundo de mi ser. Y entonces descubrí que yo necesitaba reconocerme a mí misma con una identidad diferente a la personalidad y que era genética. Y que esa identidad era divina, pero que estaba en mis genes. Ujú. Que yo solamente la podía descubrir esa divinidad o esa nueva identidad cuando yo acabara de desdoblar lo que yo vine a desdoblar. Y cuando yo hago referencia a esto es porque al estar en un recorrido un poquito más avanzadito, digamos, entre comillas, porque me falta mucho, pues yo no estoy diciendo que es que soy aquí lo máximo, no, pero al punto donde llegué, al que fuese, al punto donde llegué, dije, es que yo tengo que construir al Dios divino que soy. Si yo no lo construyo, no hay Dios. Porque yo tengo a Dios en planos, lo tengo en los planos. Y un arquitecto tiene en planos su casa, pero si no construye su casa, no tiene casa. Ujú. Entonces yo dije, yo tengo que, esa idea que yo tengo del Dios divino que soy, es una idea, mientras que yo en lo físico no lo vea, lo palpe, lo sienta, Ujú. y compórtate como si lo fueras y sabrás que lo eres, que decía Jesús. Entonces ahí llegué en ese momento a decir, ok, yo solamente soy en lo que me reconozco, soy el recorrido. ¿Hasta dónde recorrido soy? Porque en ese recorrido descubrí una verdad. Y hasta donde llegué, esa es la verdad del recorrido. Ujú. Pero también descubrí que tuve una vida para vivirla, ese recorrido. Entonces yo decía, qué rico, seguramente Jesús quiso decir eso. Soy el camino, la verdad y la vida. Y yo decía, yo soy el recorrido, la verdad descubierta y la vida vivida. Claro, todos los maestros espirituales, todos los grandes instructores Ujú. que nos han dicho lo mismo, todos, sin Mm. excepción, todos sin Sí, excepción. sí, sí, sí. Depende de la época, depende de la cultura, lo han dicho de una forma o de Ujú. otra, lo han presentado de una manera o de otra, O pero de todos, verdad. todos han dicho lo mismo. Y lo que han compartido con nosotros a lo largo de la historia de la humanidad nos da un mapa del camino a seguir, Ujú. que no nos cansaremos de insistirlo, tiene que recorrerlo cada uno, Tiene nadie que lo va a recorrer. hacer por nosotros. Sí. Y en ese recorrido es extremadamente importante el tener conciencia de que por supuesto que la divinidad está en cada uno. La divinidad Exactamente. está en cada átomo del universo. Y Exactamente. está en cada átomo del universo, y está en ti y está en mí en su totalidad. A mí me gusta Exactamente. compartir que todo es suma de partes y forma parte de una suma superior, pero a su vez Eso cada parte es. es el todo, ¿no? Entonces la divinidad está en cada átomo del universo y por supuesto que está en cada ser humano. Y hay gente que cuando lo escucha y te dice, ah, pues entonces yo qué soy, una pequeña gota en un inmenso océano. Sí, sí. Entonces viene el ego que se cabizbajo, ¿no? Sí, Entonces sí. yo qué Oh, soy, un sí. granito de arena en el desierto. Sí. No, no, no. La divinidad que hay en ti, que está en todo, pero al estar en ti está plena, está en su totalidad. Pero claro, el quid de la cuestión no está en decir, ah, pues entonces yo soy divino. No, esto no es un tema de palabras, es un tema de Eso, vivir en coherencia con eso. eso, Y eso es lo que hasta eso ahora es. pocos seres humanos han conseguido. Lo habrá conseguido Buda, lo ha conseguido Cristo Jesús y una serie de personas, no muchas hasta el momento presente, personas que fueron seres humanos, que tomaron conciencia de, como tú estás compartiendo muy bien, la divinidad está íntegramente en mí,
hasta el punto de que está también en mi propia genética, también ahí inserta. Ahora bien, eso es una cosa, y vivir en coherencia con eso es totalmente distinta. Total. Y esa coherencia es la que la humanidad todavía nos queda un recorrido, y evidentemente a mí me queda mucho recorrido, pero al menos la idea sí la tengo clara. Es decir, yo sí sé cuál es el mapa, yo sé que la divinidad está en mí, como lo sabes tú, y sé que mi camino pasa porque esa divinidad esté cada día más presente en mi vida. En cada palabra, en cada pensamiento, en cada emoción, en cada gesto, en cada cuestión cotidiana del día a día. En el más pequeño sentir. En el más pequeño sentir, efectivamente. Sí, En el más eso pequeño es, sentir. por eso el camino hay que recorrerlo, hay que hacer el recorrido, porque es que tú eres el camino y tú tendrás que ver algún día tu propia verdad, no que alguien te diga lo que tú eres. Sí, eso también puede parecer una contradicción, pero no lo es. No lo Estoy es. recordando ahora en La voz del silencio de Volaski, dice, hay una especie de sendero, pero Sí. no olvides, ese sendero eres tú. Exactamente. Entonces, no es algo que sea ajeno a ti, no se trata, No. el sendero está a su vez dentro de ti, tú eres el mismo sendero que tú tienes que recorrer a través de esa conciencia desplegada que tú estás compartiendo muy bien. Sí, eso es lo que pasó con el recorrido, o lo que está sucediendo en mi recorrido. Obviamente que me faltará muchísimo todavía, pero que es lo que he alcanzado a comprender hasta este momento del recorrido. Sí. Y vuelvo a la frase que antes citaba literalmente, y que tú relacionas con la armonía contigo misma, la plena armonía. Dentro de lo que son los distintos componentes del ser humano, y dentro de lo que es nuestro yo superior, hay corrientes espirituales que nos dicen que nuestro yo superior tiene un núcleo duro, que es lo que realmente sobre lo que gira todo, que es esa divinidad, con el nombre que le queramos dar, espíritu, con el nombre que le queramos dar, y que esa divinidad para poder experienciar en los planos inferiores de la materia, lo primero que utiliza es un vehículo a modo de alma. Y el alma es la que va encarnando ahora ya en el yo físico, mental y emocional. Y se nos dice que ese alma tiene un doble componente, hay un alma universal, y como si fueran hojas de ese alma universal hay almas individuales que finalmente las que encarnan en ti, la que encarna en mí. A ese alma universal se le llama Buddhi. Y en la medida en la que vamos viviendo en coherencia con lo que somos, en la medida en que nos vamos quitando capas y vamos viviendo en esa coherencia, hay un momento al que también posiblemente han llegado pocos seres humanos, donde como consecuencia de ir viviendo en coherencia, ese elemento álmico, ese elemento búdico, va haciendo primero una presencia, vamos a llamarle puntual, y poco a poco va teniendo una presencia más intensa, y lo que nos aporta es lo que, o una de las cosas que nos aporta, es lo que en el mundo cristiano se llama la gracia. Exacto. Que para que la gente lo entienda mejor, a mí me gustaría llamarle un estado de bienaventuranza que va unido a una enorme paz, a una paz profunda, una paz que a su vez tiene que ver con la aceptación propia, con la comprensión de todo lo que sucede. Yo sé que tú esa paz la tienes. ¿Por qué no nos habla un poco de esa paz, Linananda? Esa paz interior, ese estado de bienaventuranza. Sí, esto tiene que ver con la relación. Tiene que ver con las relaciones, que para mí también ha sido un tema definitivo para poder escribir lo que he tenido que escribir en este libro. Tiene que ver con que la vida es una relación, finalmente. Todo lo que existe en la vida nos conduce a relacionarnos. Ya sea con las personas, los animales, las cosas, las situaciones, el trabajo, pero la vida en sí es relación. Ok. Nosotros nos relacionamos con la vida y con todo cuanto existe desde la personalidad que hemos creado, la personalidad que hemos elaborado, desde el ego y desde la mente. Y yo sabía que yo me relacionaba o me había relacionado durante todos los años de mi vida desde ese nivel personal que muchas veces era catalogado de una cosa o de la otra. Mucha gente decía, es que tú eres muy querida, otras, no, es que tú eres antipática, no, es que tú eres una persona que abrazas, no, es que tú no sabes amar, bueno, calificativos por donde quiera.
que son los que muchas veces hacen sufrir al ser humano, que te cataloguen y que sufrimos muchísimo los seres humanos porque o no nos aprueban, o no nos están, o nos están abandonando también, ¿no? El miedo al abandono, el miedo a la aprobación, pero todo esto tiene que ver con las relaciones. Un día me descubrí que a pesar de todos los cambios personales que yo había hecho en la forma, en la forma y en la no forma, había en mí un deje, una cosita, una especie como de tristeza, que a pesar de que yo fuera, y ahí pongo que me da mucha risa, porque dice, yo me creía una experta en relacionarme, y yo creía que me relacionaba muy bien, pero no era así, yo tenía que ponerme muchas máscaras para poder relacionarme con la gente en una forma como la otra persona quería que yo me relacionara. Y para ser aprobada y para no ser abandonada, me puse miles de máscaras para hacerlo. Entonces, un día cualquiera en estos encierros en los que mantengo, por eso es que yo los invito al silencio, porque sin silencio no hay, el silencio nos habla, tenemos que permitir que el silencio nos hable. Un día en esos silencios yo lloraba, y esto no fue hace mucho rato, o sea, estoy hablando de una época muy cercana a esta, y decía, ¿por qué todavía yo no soy tan plena como quisiera ser? Si tengo todo el conocimiento, si tengo la experiencia, si he podido hablar hasta con mis células, si he dado pasos tan grandes en mi vida, ¿por qué todavía hay esa cosita que en el fondo, sin saber qué era, me entristece? En esos momentos yo me acordaba de lo que dije la vez pasada, creo que junto a ti fue, o junto al hermanito Enrique, de un libro que en una época muy de estudiante tuve, que alguien habló de el malestar en la cultura, que no recuerdo cómo se llama, pero alguien hablaba de que había un malestar en la cultura. Y yo decía, ¿por qué yo tengo ese malestar continuo? Es un malestar que sí, que claro, me hace abrazar, me hace reír y todas esas cosas, pero sigue existiendo allí esta cosita. Y un día, en estos encuentros con mi alma, que los mantengo con mis guías internos, con mi ser interior, me dijo claramente, Lilananda, porque primero tienes que, para que tú tengas una relación perfecta, como la quieres tener, con lo de afuera, tú tienes que aprender a relacionarte primero contigo misma. En una relación de tanta autenticidad, donde ya no haya una sola máscara. Es decir, empiezas a relacionarte con quien verdaderamente eres y no con quien la gente cree que tú eres, sino con quien verdaderamente tú eres, porque cuando la gente le dice a uno muchas cosas de lo que uno es, uno a veces se lo cree. Termina creyéndose muchas cosas. Y resulta que sí, muchas alabanzas, muchos abrazos, pero ¿es verdad eso? ¿Es verdad que yo soy eso? Entonces empecé a investigar qué era el malestar. ¿Por qué me surgía a mí ese malestar siempre? Y me di cuenta que mi identidad divina o mi programa de vida, por decirlo en una forma más explicativa, me exigía llegar a mi verdadera identidad, que era descubrir al ser divino que soy, pero a través de mi recorrido. Y descubrirlo quería decir que no solamente era descubrirlo y decir, wow, lo descubrí, sino aprender a relacionarme con él. Es otro aprendizaje. Evidente.
no es enormemente práctico. Claro, ya no podía relacionarme con mi ser divino desde la personalidad, porque ahí era donde estaba el malestar. Así es. Bueno, Linanda, como yo quiero que la gente lea el libro, Sí. nos vamos a quedar aquí. Sí, sí. Yo aseguro a todas las personas que sigan este encuentro que lo que ha hecho Linanda, a pesar de que ha compartido cosas muy profundas, es solamente una pequeñísima parte de las muchas cosas, las muchas reflexiones y consideraciones de una gran hondura que se hacen en este texto. Y te voy a hacer una especie de atraco final. Okay. Me ha dicho un pajarito que te vas de España muy pronto. ¿Cómo te parece? ¿Por qué no nos cuenta cuáles son tus planes de vida? Hablando en términos de calendario y en términos geográficos. Pues uno de mis planes que he tenido siempre desde hace como unos 10 años atrás, el plan era irme de aquí, no de Sevilla, sino de este plano. De este plano, ¿no? Siempre he considerado. De esta habitación de la vida que es el plano físico. De esta escuelita, entre comillas. Pero por ahora parece ser que no hay posibilidad de eso por ahora. No te toca. No, por ahora no. A no ser pues que que apenas lo suelte me toque, porque sí, porque sucede, ¿no? Apenas suelto que ya puede ser. Entonces dicen, ahora, maybe, que dicen los ingleses. Ahora, exacto, ahora sí, entonces ahora sí vas a poder. Por ahora, lo más cercano que tenemos es ir a expandir por los sitios que las personas nos abran. La Fundación Espató como una, no como una fundación personal para ir a salvar vidas o a mostrarle a los seres humanos desde la personalidad cómo se crece o de esas cosas. Desde luego que no. El tema de nosotros, si la vida nos lo sigue apoyando con nuestro amado Enrique, el fundador, uno de los fundadores. El fundador, lo demás lo que hacemos es ir un poquito detrás de él. Nuestro gran coordinador. Porque a veces coge un ritmo que no somos capaces de seguir. No somos capaces de seguir, sí. Es el siguiente paso, ir a Sudamérica. Ir a Colombia, Argentina, Uruguay, a Chile, a México, muy posiblemente hasta los Estados Unidos, ir y hablar qué es Espató. Espató es una vibración en la conciencia y es quién vive Espató, ¿no? O quién es espatoense, digámoslo en esos términos. Aquel que pone a funcionar la conciencia. Eso es lo que quisiéramos, que hayan seres lo suficientemente conscientes que puedan poner ya en este momento su experiencia, su recorrido. Esa es lo que la Fundación necesita, experiencias de recorridos para que den a la Fundación o a esta alta vibración o a esta vibración sus experiencias y su recorrido para ir expandiendo conciencia o que la gente vaya entendiendo que todos somos uno, que no más separaciones, que ya llegó el momento en que no sigamos diciendo, no, es que yo pertenezco a esto o pertenezco a lo otro, porque Espató no es precisamente un grupo de seres humanos que apretados, porque la misma palabra lo dice, Espató, y para el que no lo entiende, como aquí los andaluces se comen la mitad de las palabras, quiere decir, es para todos, no es pató, ¿no? Como dicen aquí, sino que es para todos. Es una vibración que queremos compartir con toda la humanidad, con todos, los que tengan un recorrido para entregarnos y seguir en él. Eso es lo que nosotros queremos hacer ahora y que de pronto uno nunca sabe esa palomita que dices tú que cuenta cosas. Vamos, por ejemplo, a Colombia y de pronto hay un telegrama cósmico que llega y dice, Emilio Carrillo los va a acompañar allá. O otro que diga por allá, se van a encontrar con Emilio en Chile. ¡Wow! O con alguno de todos estos hermanos maravillosos
con los que estamos haciendo estas vivencias, que digan, bueno, a ustedes dos también los vamos a acompañar, les vamos a dar esa manito. Qué bien, Yolanda. Pues muchísimas gracias. Y A amigos ti. y amigas, de lo denso a lo sutil, el recorrido consciente, y como os comentaba al principio, a través de la web de ENDE tenéis el libro a vuestra disposición. Yolanda, muchas gracias por compartir este A ratito con ti. nosotros y muchas gracias por esta gran obra. Muchas A gracias. ti, mi amor, a ti. Muchas gracias.